con el candidato Omar Perotti, candidato a la gobernación por la provincia de Santa Fe, y las últimas encuestas muestran que hay 3 candidatos que están ahí muy cerquita, muy parejos. ¿Cómo le va, Perotti? Muy bien, buen día. Bueno, en los últimos días tuvo una ayudita impensada con Reutemann, que le dijo: Omar Perotti es un buen candidato y a Del Cel lo apoyo, pero hasta ahí nomás. Sí, ¿Lo sintió como una ayuda, como una colaboración, como una palmada en la espalda? Yo lo agradecí, lo agradecí porque no es común por allí que alguien que no esté en el mismo lugar esté diciendo estas cosas, Pero por lo cual lo he agradecido. Sí, sí me sorprendió. Diputado, hace 10 días desembarcó Gendarmería y también las Fuerzas Federales en Rosario y parte de la provincia, gestiones de ustedes también. ¿Ha notado un cambio? ¿Se está notando impacto positivo o todavía es muy prematuro para hacer un balance a tan pocos días del desembarco? No, yo creo que se debe esperar más tiempo. Me parece que la gente tiene que ir recibiendo todo esto y notando los resultados ellos y mostrándolos ellos. Uno sigue recorriendo los barrios y en los barrios la preocupación real está. Está el deseo de que se vaya a fondo, de que se siga avanzando y que se sigan identificando los lugares donde se venden. Me parece que ese tipo de acciones hay un reclamo real, concreto, y me parece que con las fuerzas en la ciudad, en distintos lugares de la provincia, seguramente el mapa del delito se irá actualizando, se irá juntando más información entre las fuerzas y espero que se vaya avanzando en la capacitación de la fuerza policial y se vaya avanzando en los resultados para darle más tranquilidad al rosarino, más tranquilidad al santafesino. Susana mencionaba las encuestas cuando comenzaba a hablar. Y en estas últimas, si bien Del Cel tiene una pequeña ventaja con esta cuestión de los 2 o 3 más, 3 menos que dicen los encuestadores, hay prácticamente un empate técnico entre ustedes dos, pero con alguna pequeña diferencia con el primero. ¿A qué atribuye esta diferencia de lo que fue la votación primaria con esto que está pasando ahora? Nosotros teníamos claro que esto iba a pasar. Ustedes me habrán escuchado. Yo decía que después de las PASO empezaba otra elección en la provincia. Y que el justicialismo esto lo sabía. Había ganado las 2 últimas PASO y perdió las 2 últimas elecciones. Siempre ha empezado una elección distinta después de las PASO. Después de las PASO terminó lo del voto bronca, lo del voto castigo, lo de empezar a conocer. El jueves, el viernes, el sábado antes de las PASO, mucha gente todavía estaba sin saber cómo era la historia. Terminadas las PASO, la gente tiene el tablero de quiénes son los candidatos. Y a partir de ahí empieza a jugar el voto a conciencia. Y hay un clima electoral diferente. Hoy ya hay un clima electoral mucho más marcado. Y hay una preocupación real de la gente para saber quién es quién, qué propone, qué está planteando. A nosotros, obviamente, nos favorece la instancia después de las PASO. Llegamos a las PASO con un 70% de conocimiento. Es decir, más del 30% de la población no nos conocía. Ese grado de instalación hoy está. También hay muchos que ya saben qué es lo que nosotros planteamos en el tema de seguridad, en el tema de educación, en el rol del Estado frente a la necesidad de generar empleo, frente a la obra pública. Creo que en la medida que más gente nos conozca, que más gente nos escuche, vamos a seguir creciendo. Y esta es la dificultad que creo que tienen los otros candidatos. Uno que baja, el otro que no puede subir, pero en realidad la gente votó por un cambio. Y de cada 3 santafesinos, 2 votaron por el cambio. Por lo cual, la disputa en quienes expresamos el cambio creo que se está dando y nosotros queremos ser claramente frente a Del Cel un cambio serio, un cambio con gestión y queremos decirle a los santafesinos que estamos dispuestos a conducir la policía, que estamos dispuestos a brindarle más seguridad, que la educación es una herramienta para inclusión, que en marzo del 2016 los chicos van a estar en la escuela y no en la calle. Todo el que terminó séptimo va a estar sentado en su banco de la escuela secundaria, que viene un rol activo de Santa Fe en un proyecto nacional. Ustedes los habrán visto. Yo quiero asumir el 10 de diciembre y quiero que Daniel Scioli sea el presidente de la Nación el 10 de diciembre. Y quiero que Santa Fe tenga un rol protagónico a nivel nacional. Quiero que esté en la agenda. Quiero que Santa Fe esté discutiendo las políticas nacionales en materia agroalimentaria, en materia agroindustrial, en la política de exportaciones. Lo tenemos que hacer para definir allí sobre sectores en los cuales ocupamos o el primer lugar a nivel de producción o los primeros lugares a niveles de exportaciones. Y también como Santa Fe tenemos
que aportar a un proyecto nacional. ¿Cómo no lo vamos a hacer con la capacidad de nuestra gente, de nuestras instituciones, de nuestras universidades, de nuestro sector científico-tecnológico? Por lo cual, yo quiero que la gente se sienta orgullosa del rol que va a tener Santa Fe en los próximos años. Para eso quiero gobernar Santa Fe. Omar, nosotros ya venimos hablando en las últimas 2 semanas con muchos candidatos aquí, escuchamos muchas cosas, escuchamos muchos proyectos, escuchamos muchas cosas que se pueden hacer y otras que son impracticables, por lo menos en lo inmediato. El otro día Cachi Martínez decía, nosotros creemos que hay que cambiar, un poco en consonancia a lo que plantea Massa a nivel nacional, hay que cambiar el código penal, hay que endurecer las penas y hay que terminar con este sistema garantista. Si bien esto no depende del gobernador de la provincia de Santa Fe, depende de un impacto a nivel nacional, de un acuerdo de la legislatura, ¿usted cree realmente que se puede cambiar la seguridad en la provincia con un cambio en el Código Penal? Yo creo que hay que darle al santafesino la tranquilidad de que va a haber una acción firme, una prevención activa, una lucha contra el delito como prioridad. ¿Se puede con estas leyes? Yo creo que se puede bastante con estas leyes. Que puedan mejorarse algunas, habrá que hacerlo. Yo creo que en esto no hay que ser dogmático, esto está, no se toca y demás. ¿Hay alguna mejora a una ley que me permite que si alguien va armado por la calle lo pueda detener directamente? Si va con un arma no declarada y no tiene permiso para tenencia de arma, no puede tener una sanción leve. Hay algunas de estas acciones que deben poder darse y modificarse. Por eso nosotros, desde el primer día, nos vamos a juntar con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, dejarle claro que para nosotros la prioridad es la lucha frontal contra el delito. Invitar a que nos acompañen. Nadie va a poder hacerse el distraído con nuestra acción de lucha contra el delito. Por lo cual, alguien quedaría muy desacomodado. Un juez, los legisladores, si hay que modificar algo. Y creo que hay que ir acompañando ese proceso. Creo que poco le importa al rosarino, al santafesino hoy, si la culpa es del juez que demoró un poquito, si la culpa es del artículo tal que hay que modificarlo, o si del gobernador que no conduce a la policía. Lo que quiere es que se lo cuide mejor. Diputado, usted ha explicitado su apoyo a Scioli, Scioli también a usted. Sí. Muchos le critican a Scioli, que es un tanto dubitativo, que ha acompañado a Menem, a Dualde, a Rodríguez A, es decir, estuvo con todos. En algún punto, parte del kirchnerismo duro tenía una crítica similar para con usted. ¿Usted se siente kirchnerista, respalda activamente al gobierno de Cristina Fernández? Vamos a ser muy claros. Soy peronista, soy integrante del Frente en la Cámara de Diputados, soy el candidato del Frente Justicialista para la Victoria, donde están todas las agrupaciones del peronismo, donde están todas las expresiones territoriales del peronismo. Ese es mi rol. Yo tengo que ser el candidato que exprese la unidad en la diversidad. ¿Pero usted comulga 100% claro, con lo que dice la presidenta? Yo comulgo con las mejores cosas, con los logros de estos años. Tengo la decisión de que hay que cuidar los mejores logros. Tengo también la decisión de empujar aquellos cambios que son necesarios, aquellas cosas que faltan, aquellas cosas que nos duelen que todavía falten. De la misma manera que me duele la inseguridad en la provincia. Por lo cual, ¿cómo no vamos a reconocer los logros de estos años? Vengo de una ciudad como Rafaela, 19,5% de desocupación. 19,5% de desocupación. Hoy, ¿a dónde llegamos? Llegamos a una desocupación mucho más baja, una pequeña y mediana empresa que funcionaba, que estaba prácticamente sin generar empleo. Por lo cual, no reconocer los logros de estos años es realmente no creer en la defensa de la industria nacional, no creer en un mercado interno fuerte, no creer que nuestros abuelos tienen que haber accedido a la jubilación porque muchos de ellos no le habían aportado y ahora pudieron hacerlo, porque nuestros niños y los hijos de muchos que todavía no consiguieron un trabajo puedan estar garantizados en su educación y en su salud. Esas son las cosas que... ¿Para sentirse kirchnerista, Omar? No, yo soy peronista, vamos a ser muy claros. Estas definiciones de ponerle los ismos, de tal cosa, entonces después vendría el sciolismo, vendría tal cosa. Yo lo que quiero realmente es un país que vaya cuidando las mejores cosas, que se le puedan incorporar los cambios necesarios, que entremos en la etapa del desarrollo sin preocuparnos con el ismo del que va a ser. Bueno, pero el kirchnerismo tiene una vocación de poder y un manejo de la cosa pública en los últimos 12 años que le ha generado, ha irradiado al peronismo y lo ha hegemonizado. Pero obviamente que cada etapa marca su impronta, cada etapa necesita tener su impronta de acuerdo a la coyuntura que le toca vivir, que hay un rol marcado, que hay una presidenta que uno desea que se vaya con el porcentaje más alto de adhesión y de acompañamiento, porque eso significa que los argentinos han visto que hay cosas que están bien hechas.
como desearía cualquiera de un presidente que termine bien, porque significa que nos ha ido bien. Entonces, si las PASO las gana Randazzo, ¿usted lo acompaña? soy peronista, claramente. En esto siempre hemos sido orgánicos y respetuosos de lo que se define. En eso no hay duda, lo hemos practicado de siempre. El que gana conduce y el que pierde acompaña. Más allá de esto, de lo que decía Guillermo, lo que preguntaba Guillermo, lo que usted contesta. Usted lleva de presidente, de vicegobernador, perdón, a uno de los cercanos al núcleo duro del kirchnerismo. Sí, señor. Eso de alguna manera lo está emparentando. Pero no al, tengo al ningún sector problema más duro del de trabajar junto con alguien valioso, con alguien de gestión. Somos una fórmula de gestión. Esto es como si uno no estaría conforme con todos los integrantes del bloque del Frente para la Victoria donde soy diputado. Claro que tengo diferencias, pero sé en los marcos en los que se dan las discusiones. Me parece que en esto a veces le ponemos mucho acento a algunas de estas cosas y no discutimos las políticas de fondo, no discutimos el modelo de fondo y de las cosas a cuidar. Y después por allí, como me enojé con eso significa que no cuido a la pequeña y mediana empresa, que no cuido los logros, y después volvemos para atrás. Bien. Yo creo que lo que hay que discutir en el fondo es qué cosas hay que cuidar porque han sido buenas, qué cosas merecen un cambio, qué cosas nos faltan. Y allí sí, claramente soy defensor de muchos de estos logros, porque esta provincia, con el nivel de desocupación que tenía, a cómo está hoy, con la falta de cobertura previsional que tenía, del 74% se pasó al 96% de cobertura previsional. No es lo mismo gobernar una provincia cuando los abuelos tienen jubilación y obra social que cuando no la tienen. No es lo mismo gobernar una provincia cuando hay una asignación universal que garantiza lo básico para los niños que cuando no se tiene. Omar, son diferencias muy grandes. Falta un minuto para terminar. Nosotros hacemos grandes esfuerzos cuando hacemos reportajes en campaña para tratar de sacarles el cassette a los políticos. Nos cuesta horrores. Remamos en dulce de leche con esto, pero yo le tengo que preguntar antes de que se vaya. Teniendo en cuenta que usted ha recorrido la provincia de Santa Fe en los últimos tiempos, quizás todavía más que cuando fue ministro de Producción o quizás todavía más que cuando fue diputado, porque esto es así. Más intenso en poco tiempo. Las campañas lo llevan a recorrer un montón de cosas. ¿Qué fue lo que más lo conmovió de la gente en los últimos tiempos? De los pedidos, de los reclamos, de las necesidades. ¿Cómo vive la gente? ¿Hay algún momento en que usted se quebró, en que sintió...? Claramente. Yo fui intendente de una ciudad que cuando asumí tenía 50% de agua potable y 30% de cloacas. Tener barrios enteros, sin agua potable, sin cloacas, con zanjas abiertas con agua servida de días y días, sin iluminación. No puede ser que en esta provincia no hayamos podido garantizar lo básico para la salud, el agua y las cloacas a todos los santafesinos. Yo recorro y pido ir a los barrios más difíciles, a los barrios más pobres, porque ahí uno sabe desde dónde arrancamos, cuánto hay que subir todavía para hacer más igual esta provincia, para hacerla también en esto más inclusiva. Y allí hay un trabajo enorme por hacer. Allí tenemos, la verdad, cosas muy lindas. La gente le pidió agua potable. Por supuesto. Quiere vivir mejor. La gente reclama seguridad, pero en ese barrio quiere tener agua, en ese pueblo quiere tener agua, quiere tener cloaca, quiere que sus chicos puedan educarse de la mejor manera. No, sin duda, es que el agua potable... Hoy justamente hacíamos una nota esta mañana en una escuelita donde los chicos se reúnen para llevar agua potable a una localidad de Santiago del Estero que no la tiene, digamos. Bueno, no podrían ir tan lejos. Hay chicos que se llevan el agua de su casa a las escuelas. Esto pasa en la provincia de Santa Fe. Hay muchas... Si bien el gobernador dice que se han hecho acueductos, que se está... Bueno, Perdón, yo voy a ser muy claro. Sí. La idea del acueducto es distancias largas de acueductos. Nosotros tenemos 1 millón de santafesinos en toda la franja oeste de la provincia, desde el norte de la provincia hasta Rufino, sin agua potable en cantidad y en calidad. No llegó un caño hacia esa dirección. Soy de Rafaela, lo conozco muy bien el tema. Bien. Por lo cual la mora que ha habido en estas obras ha sido enorme. El ingeniero Bey había dejado licitado el tema de los acueductos. Wiener para la obra, porque dice que la iba a mejorar. En 8 años no hay un solo metro de caño en dirección hacia el oeste. Está bien que haya empezado a hacerse una toma para llevar el agua desde Desvío Orijón a Santo Tomé. Está bien que se esté trabajando en el norte, estamos trabajando al lado del río. Lo que deberíamos haber tenido, asumo, desde las instancias anteriores, que el peronismo podría también haber dado agua a la gente que está cerca del río.
pero todavía tenemos 1 millón de personas viviendo en el oeste de la provincia sin agua potable en cantidad y en calidad.